Recientemente sostuve un debate o un intercambio de opiniones en las redes sociales, especialmente en Twitter, sobre el tema del bautismo de los infantes, de los bebitos. Y esto a raíz de que una persona, una dama, vía Twitter me preguntó si es que era correcto bautizar al hijo basado en la voluntad de un padre, ¿no? Es decir, con el otro, digamos, uno de los padres que no está de acuerdo con el bautismo. Lo que yo les explicaba es que si es que esa oposición iba a ser una oposición que iba a impedir la formación cristiana del bebé, entonces el sacerdote podía negar el bautismo. Y esto hizo saltar a muchísima gente que reaccionó de la forma previsible, ¿no? Qué falta de sentido pastoral, qué falta de sensibilidad pastoral, no olemos a oveja, por eso se van los fieles. Y en realidad lo que hay aquí es un problema demasiado frecuente dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, es cierto que los 120 caracteres habituales de Twitter no dan para explicar todas estas cosas. Yo traté de hacer lo mejor posible, pero visto que no es posible explicar toda la complejidad de este tema, me parece importante explicarlo. Y quiero hacer tres observaciones aquí. La primera es qué es lo que yo personalmente siento sobre este tema. En segundo lugar, cuál es la doctrina y la práctica pastoral actual. Y número tres, cuál es el problema con aceptar esta doctrina, incluso de gente muy buena y muy fiel a la iglesia. Lo primero quiero decir que el primero que lamenta que exista la posibilidad de que un sacerdote rechace el bautismo de un bebé soy yo. Obviamente esta es una decisión durísima, pero y es durísima para mí y es tristísima porque además está vinculada a una historia de mi familia, en la que mi hermana y algún miembro de mi familia trató de bautizar a mis primas, que son muchísimo menores que yo, ¿no? O sea que prácticamente son mis sobrinas en términos de edad, porque mi mamá es la tercera en la familia, en una familia extendida, y estas son las hijas de una tía mía que era la menor de la familia y que ya falleció. Y se dieron con la sorpresa de que el sacerdote les dijo, mira, no los puedo bautizar porque si el niño va a recibir el don del bautismo y luego va a regresar a una casa donde no va a ser educado en la fe, entonces simplemente se está imponiendo una responsabilidad terrible. Yo sentí un golpe muy duro cuando mi hermana me contó esto, porque esto sucedió en España, yo no estaba en España en ese momento, ¿no? Entonces esto me lo contaron y a mí me dolió muchísimo, me pareció inconcebible también. ¿Por qué? Porque no conocía suficientemente la doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia sobre este tema? Y cómo eso se ha convertido en una serie de principios pastorales. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un manual de pastoral en el que se señala en qué circunstancias se puede negar el bautismo y en qué circunstancias hay párrocos que niegan el bautismo y lo hacen por razones totalmente caprichosas y lo hacen por razones erradas. El bautismo no se puede negar, primero por razones superfluas, que los papás tienen que venir a las charlas de preparación de bautismo que se dan en la parroquia de tal hora a tal hora. Si es que esta familia verdaderamente no puede, porque los papás trabajan, etc., el párroco tiene que acomodar un catequista para que les dé la catequesis cuando la familia puede. Ojo, no es si no le gusta el horario, es si es que la familia de verdad no puede, por razones de trabajo, de sustento de la familia, etc. El párroco no le puede negar el bautismo porque el niño no tiene la vestimenta o porque no va a haber una fiesta, etc. El párroco no puede negarle el bautismo al niño de una madre soltera o de personas que son papás pero que no están casadas por la iglesia. No puede negarles el bautismo. Y esa situación
es una situación que los sacerdotes, me refiero, pueden aprovechar para utilizarla como catequesis para atraer a esa pareja al sacramento del matrimonio. Así fue con mi hermano. Mi hermano es padre soltero y en el caso de mi hermano, cuando fue con la mamá de la niñita, que es mi sobrina, a bautizarla con la bebita, el párroco les dijo: miren, ustedes déjense de tonteras y cásense. Y ellos contemplaron un tiempo la posibilidad de casarse porque había un significativo nivel de compatibilidad. En buena medida, digamos, esto no funcionó más por actitudes de mi hermano que cualquier otra cosa, ¿no? Pero el párroco actuó muy bien, le concedió el bautismo a mi sobrina, que fue educada en la fe, y luego propuso el matrimonio y formarlos y prepararlos para casarlos. Lamentablemente no funcionó, pero ahí está la libertad humana. ¿En qué circunstancias puede un sacerdote negar el bautismo? Y esta es lo que sucedió muchos años atrás, cuando pasó este episodio que les cuento con mi prima, que por edad podría ser mi sobrina, y una de mis hermanas. La lógica es esta, hermanos. El bautismo efectivamente derrama una gracia santificante fundamental, pero con ella viene una responsabilidad que, como el bebé no puede tomar, asumen los padres y padrinos. Y en consecuencia, el párroco tiene que saber que el niño va a ser educado en la fe. Cuando una madre soltera viene a pedir el bautismo, se le pregunta: ¿vas a educar a tus hijos en la fe? Cuando un padre, o vienen esposos que no están casados, viene una pareja, mejor dicho, que no está casada, a presentar a los hijos para que sean bautizados, el párroco les va a decir: muy bien, ustedes van a educarlo en la fe, van a hacer lo posible para casarse. Entonces, si la respuesta es afirmativa y se comprometen, entonces el niño obviamente tiene derecho y la iglesia tiene la obligación de concederle el bautismo. Pero comprendan ustedes que los sacramentos vienen con una responsabilidad. ¿Por qué no se ordena sacerdote a una persona que no es considerada suficientemente competente o suficientemente comprometida? ¿Alguien protestaría si un obispo dice: mira, le estoy negando la ordenación sacerdotal a esta persona porque es inmadura emocionalmente, afectivamente, sexualmente, y en consecuencia puede ser una fuente de problemas para la iglesia? Todo el mundo diría: perfecto, obispo, muy bien. ¿Y qué pasa con el derecho al sacramento? No es un derecho, pues, no es una galleta. No es una galleta que se puede repartir, no es un bizcocho, ¿no? En consecuencia, esto hay que entenderlo. Si el niño no va a poder ser formado en la fe, o sea, lo sucede, por ejemplo, les pongo un ejemplo que yo conozco. Pareja que no está casada o que podría estar casada, padre proclamadamente ateo, abusivo físicamente de la mujer, y la mujer se escapa a escondidas para pedir el bautismo del niño. Cuando esta mujer regrese con su hijo bautizado, en esta relación de abuso físico, que probablemente se va a extender al hijo o a la hija muy pronto, la madre, que acepta el abuso físico, como saben ustedes, responde a un estado psicológico en el que lamentablemente vive una situación de prisión psicológica del abusador físico. Y si es que la madre no ha tenido la capacidad psicológica, por ejemplo, para romper esa relación abusiva, no va a tener la capacidad psicológica para formar al hijo en la fe a espaldas del esposo. O sea, tan pronto el esposo se dé cuenta, le va a dar una paliza, y a la segunda paliza la mujer va a dejar de educar al niño en la fe. Si la mujer o cualquiera no puede garantizar que el niño va a ser educado en la fe, resulta que tenemos un niño bautizado que tiene todas las responsabilidades asumidas de un cristiano, que no va a poder cumplir porque no va a tener idea de ellas, porque no va a ser formado en la fe. Y en consecuencia, en esas circunstancias no se puede conceder el bautismo. Está en los planes pastorales. Y son pocos los sacerdotes que se atreven a hacerlo. Pero lo que están haciendo cuando distribuyen el bautismo sin verificar que la persona está mereciendo el bautismo, es decir, que va a poder cumplir con las responsabilidades bautismales porque va a recibir la educación en la fe, están simplemente lanzando allí a un niño que, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, va a tener una serie de responsabilidades como cristiano que va a estar totalmente incapacitado de cumplir. Entonces la responsabilidad va a caer en todos aquellos, ante Dios, en todos aquellos que formaron parte de los que impulsaron al bautismo de esta persona.
En tercer lugar, quiero referirme precisamente a la reacción de algunas personas. Lamentablemente, existe demasiado sentimentalismo para entender la doctrina. Hermanos, la doctrina es doctrina, ¿ok? ¿Eso qué cosa significa? Una porción de doctrina a ti puede no gustarte, pero tienes que comprender que si no te gusta y no tienes argumentos, no tienes derecho a berraquear, a chillar diciendo muy mal esta doctrina, qué falta de sensibilidad pastoral, porque no entiendes cuál es el enorme contexto en el que esa decisión pastoral y esa porción de doctrina se ha establecido. Esto está pensado, el Código de Derecho Canónico o el Catecismo, con la máxima fidelidad y la máxima misericordia posibles, después de milenios de experiencia pastoral y doctrinar de la iglesia. Entonces, que a ti no te guste porque, ay, pobre niño, o sea, tú tienes una sensación emocional en ese momento que te perturba, no significa que tú tengas la capacidad de rechazar la doctrina porque no la entiendes. Y sobre todo si eres catequista, peor todavía que no la entiendas. Deberías tratar de entenderla. Algunos de los catequistas que intervinieron, por ejemplo, en la discusión en Twitter decía, bueno, tal vez a mí no me dé para comprender esta doctrina. Mira, si no te da para comprender esa doctrina, no puedes ser catequista. Así de sencillo. Porque es bastante simple de entender. No nos gusta, va contra nuestra sensibilidad, va contra la mía. Yo he contado mi propia experiencia. Pero eso no significa que la doctrina esté mal. Por donde se la analice, considerando las circunstancias, es absolutamente razonable. Es totalmente razonable. La iglesia, una vez más, tiene razón con su doctrina. Entonces, no caigamos en la sensibilidad de creer pues que los niños son gatitos, ¿no? Ay, no maten al gatito. Oye, ¿tú vas a hacer algo por ese gato? No, pero no quiero que vean que lo maten. Entonces, a ti no te preocupa el gato, no te preocupa el niño, lo que te preocupa es que tu sensibilidad no se vea herida. En el fondo, en la sensiblería, en el sentimentalismo, existe un profundo egoísmo, que es yo no quiero verme herido en mi sensibilidad. La idea de que un niño no sea bautizado, ¿no? Me ofende, porque la imaginación de que el niño le digan no recibes el bautismo, me resulta mucho más repulsiva emocionalmente que ver a un ser humano que va creciendo en la vida, habiendo recibido el bautismo y estando en consecuencia obligado a las responsabilidades de un cristiano, que no las puede cumplir y que después se va a condenar. Claro, eso es una historia larga, entonces no la veo, ¿no? Eso es, me parece, muchas veces con muy buena intención, una mezquindad que nosotros, incluyendo quien habla, tenemos que corregir. Los sentimientos, la sensiblería, el sentimentalismo no puede primar sobre la doctrina, porque la doctrina ha sido elaborada con la mejor conciencia, con el máximo cálculo posible y siguiendo la enseñanza de la iglesia. El sentimentalismo es algo que pasa. Que tengas un buen día.